Bienvenida y bienvenido al curso de capacitación para las y los representantes de casilla. ¿Qué tienes que vigilar mientras se realiza la votación? La o el elector llega al sitio donde se instala la casilla y espera en la fila, ubicándose en las señalizaciones que se encuentran colocadas en el suelo para asegurar la sana distancia. La o el escrutador recibe a la o el elector en la entrada de la casilla, le coloca gel antibacterial y pide que tome una toalla desinfectante, indicándole que es para limpiar las superficies a las que tendrá contacto y el cancel, así como el marcador de boletas. También le mostrará el cartel con las indicaciones a seguir durante su estancia en la casilla y le comunicará sobre la política de sana distancia y cero contacto entre las y los electores, con y las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. La o el elector muestra a la o el presidente de la mesa directiva de casilla y a la o el secretario su credencial para votar. La o el presidente de la mesa directiva de casilla identifica a la o el elector por medio de su credencial para votar, pidiendo que la coloque sobre la mesa y evitando tocarla. La o el presidente verificará que los rasgos físicos coincidan y que no tengan marcado su pulgar derecho para confirmar que no haya votado. Solo en caso de que la o el presidente de la mesa directiva de casilla tenga duda de la identidad de la o el elector, le solicitará que se retire momentáneamente el cubrebocas, indicando hacerlo de manera correcta, es decir, sujetándolo de los hilos. La o el secretario federal localiza el nombre de la o el elector en la lista nominal de electores y le dice el resultado a la o el presidente. Ponte muy atento y pide a la o el secretario que diga en voz alta el nombre del elector y el número consecutivo que le corresponde. Si el elector aparece en el listado nominal, él o la secretaria o secretario anotará en el espacio correspondiente al elector el sello de voto. La o el presidente desprenderá una boleta para la elección federal y una por cada elección local a realizarse en tu estado, las cuales se entregarán a la o el elector cuidando que su talón se quede en el bloc, y le indicará que pase a cualquier cancel disponible para que emita su voto. La o el escrutador estará atento para orientar a las y los electores sobre la ubicación del cancel y de la urna para depositar el voto. La o el elector acude al cancel, quien desinfecta las superficies con las que tendrá contacto y el marcador de la boleta. Posteriormente la desechará en el depósito de basura destinado para tal fin. Dentro del cancel o mampara electoral, la o el elector marcará la boleta con la opción de su preferencia y cuando acabe deberá depositar las boletas en la urna. Cuando haya concluido, la o el elector deberá regresar a la mesa de casilla, donde la o el secretario, con auxilio de una o de uno de los escrutadores, le impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho y para ello la o el funcionario solicitará a la o el elector que coloque su dedo pulgar derecho con la huella digital orientada hacia arriba. La o el funcionario, sin tocar la mano de la o el elector, aplicará el líquido indeleble con la punta del aplicador hacia abajo, dando 2 o 3 pasadas sobre la huella digital de la o el elector. Una vez que la marca sea visible en el dedo pulgar derecho de la o el elector, la o el escrutador le proporcionará gel antibacterial para que se desinfecte. La o el secretario, con auxilio de una o un escrutador, marcará su credencial para votar. Para ello, la o el funcionario de la mesa directiva de casilla pone la pinza sobre la mesa y pide a la o el elector que coloque su credencial en la punta de la marcadora. Una vez que esté colocada la pinza en la franja donde se debe de marcar, la o el funcionario de la mesa directiva de casilla oprime la pinza mientras la o el elector la sujeta. La o el elector retira su credencial para votar de la marcadora, disponiendo de ella. La o el escrutador proporciona nuevamente gel antibacterial al elector o electora cuando salga de la casilla y le indica el flujo de salida de tal manera que no se encuentre frente a frente con otra u otro elector. La o el segundo escrutador cuidará el flujo de personas a fin de evitar que concurran varias al mismo tiempo en la puerta de acceso. Durante el desarrollo de la votación solo podrán permanecer hasta 2 electores o electoras con la finalidad de evitar las aglomeraciones dentro de la casilla. Recuerda que ni tú ni otro representante pueden alterar el desarrollo de la votación. ¿Quiénes tienen acceso a la casilla? Las y los electores que hayan sido admitidos por la y el presidente.
Las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes debidamente acreditados, las y los notarios públicos y las y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva y en general el desarrollo de la votación, personal de la Fiscalía especializada en delitos electorales, las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueron enviados por el Consejo Electoral o llamados por él o la presidente de la mesa directiva y las y los observadores electorales que hayan sido debidamente acreditados por la autoridad electoral, quienes en ningún momento pueden sustituir en sus funciones a las y los funcionarios de casilla e inclusive pueden estar desde antes de la instalación de la casilla. Las y los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. Situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de la votación. ¿Qué pasa si un votante se presenta sin cubrebocas? En caso de que se presente una o un elector sin cubrebocas, se le proporcionará uno al ingresar a la casilla por parte del escrutador. ¿Qué pasa si ante la petición de la o el presidente para corroborar la identidad, la o el elector se niega a retirarse el cubrebocas? A la o el elector se le permitirá emitir su voto y la situación se anotará en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si una o un elector no respeta las medidas de sanidad de la casilla? La o el presidente de la casilla, como máxima autoridad de la misma, le pedirá a la o el elector que las cumpla para no ser desalojado. ¿Qué pasa si un votante presenta una credencial para votar falsa? La o el presidente le retiene la credencial y debe de remitirlo a las autoridades. Y tú, como representante de casilla, tienes que levantar una hoja de incidentes y pedir que se anote en la hoja de incidentes de la o el secretario. ¿Qué pasa si un votante no aparece en la lista nominal? Si esta situación se presenta en tu casilla, tienes que poner especial atención en la lista nominal para reconfirmar que verdaderamente esa persona no aparece. Esto con la finalidad de que nadie, absolutamente nadie, se quede sin votar. Recuerda, si no aparece en el listado nominal, no podrá votar, salvo que presente una resolución del Tribunal Electoral favorable que le permita votar. ¿Qué pasa si un votante se presenta sin su credencial de elector, pero presenta una resolución del Tribunal Electoral que le permita votar? Estos son casos muy especiales, pero pueden suceder. A la o el elector que se presente con una resolución del Tribunal Electoral favorable se le permite votar. La o el presidente debe cerciorarse de la autenticidad del documento, debe quedarse con él y agregarlo al expediente de la casilla. Además, deberá anotar el nombre completo de la o el elector al final de la lista nominal de electores. ¿Qué pasa si en la fila de electores se encuentra una persona con discapacidad? No tendrá que hacer fila para votar, podrá pasar directamente a la casilla porque tienen preferencia para ejercer el voto. ¿Qué pasa si hay una o un votante con discapacidad visual? Las personas con discapacidad visual podrán pasar con una persona de confianza que en todo momento deberá usar cubrebocas y cumplir con las medidas de sanidad de la casilla. Como representante debes confirmar que así sea y que se le proporcione en su caso la plantilla braille. ¿Qué pasa si hay una o un votante con el rostro cubierto en su totalidad? No podrá votar y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si llega a la casilla una persona en estado de ebriedad? No podrá votar y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si se presenta en la casilla una persona con arma de fuego? Esto aplica para los integrantes de cuerpos policíacos. En ese caso se le pide que dejen las armas afuera de la casilla. ¿Qué pasa si una persona hace propaganda política durante la jornada? En este caso tienes 3 tareas. Primero, pedirle a la o el presidente que remita a esa persona a las autoridades. Segundo, debes ingresar un escrito de incidentes y solicitar que se anote en la hoja de incidentes de la o el secretario. Y tercero, debes revisar que no haya publicidad de ningún partido cerca de la casilla. ¿Cuáles son las causas para suspender la votación en tu casilla? Si ves que se está alterando el orden con agresiones físicas o verbales, intimidaciones a las o los votantes o a las o los funcionarios, solicita al presidente que busque restablecer el orden con las autoridades. Si no logra controlar la situación, el presidente debe de avisar al Consejo Electoral mediante un escrito exponiendo las causas, la hora y el número de electores que habían votado. Recuerda, debes de estar muy atenta y atento a cualquier incidente que se pueda presentar durante la instalación y el desarrollo de la votación. ¿En dónde votas cuando eres representante de casilla? Puedes emitir tu voto en la casilla en la que estás acreditada o acreditado con tu nombramiento. Puedes votar al inicio de la jornada o antes de las 6 de la tarde. Tu deber es vigilar la casilla y ejercer tu derecho al voto.
Muchas gracias.